¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde a la política europea en el siglo XVIII. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos a nuestra familia. Le vamos a agradecer también por el plato de comida que nos da, porque tenemos salud, y pidámosle cosas, chicos, siempre se lo digo, ¿no? ¿Qué le pedimos? Cosas que no son cosas. La salud, la vida de nosotros, de los que queremos, que ponga un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, estamos hablando, tercero de secundaria, de historia universal. Que de historia universal estamos viendo lo que corresponde al antiguo régimen. Estoy cambiando, ¿no?, de forma, voy a tratar de hacer las clases para ver si me siguen un poco mejor. Quiero ponerle más imágenes, eso es lo que voy a tratar de hacer. Ustedes me van diciendo las cosas que funcionan, que no funcionan. Quiero tener más tiempo, vamos a tener exposiciones, tenemos que hacerlas por Zoom, o por alguna otra plataforma que ustedes puedan tener, y vamos a ir dejando temas. Me deben una de historia del Perú y ahora tienen que hacerme otra de historia universal, una de geografía y una de economía, ¿no? Son varias exposiciones que están pendientes, así que tenemos bastante que trabajar. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar el tema del día de hoy. Quiero ponerles el texto que vamos a trabajar y voy poniéndole algunas imágenes que quiero que ustedes vean, ¿no? La política europea del siglo XVII. La situación política europea en el siglo XVII estuvo marcada por la Guerra de los 30 años y los cambios políticos que ocurrieron en España, Inglaterra y Francia. Contexto. El año pasado, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos, el último tema que vimos el año pasado fue el tema sobre la reforma protestante. ¿Lo recuerdan? Habíamos hablado de Martín Lutero, habíamos hablado también de la contrarreforma con eh, Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola, que va a ser la contrarreforma. Santiago, Martín Lutero y San Ignacio de Loyola son las dos formas que va a tener la contraposición a la corrupción de la iglesia en esa época. Y esto va a desencadenar en Europa una serie de sucesos que son la que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto el antiguo régimen, la economía en el antiguo régimen y cómo era la sociedad del antiguo régimen. Ahora necesitamos ver cómo estaba funcionando las monarquías españolas, la monarquía inglesa, la monarquía francesa, que eran las más importantes. Y al mismo tiempo, esta guerra de 30 años que tiene como antecedente, para poderla entender mejor, tenemos que entender la reforma protestante. Martín Lutero se va a rebelar contra el poder de la iglesia y la corrupción de la iglesia. Y Europa habíamos visto que durante toda la Edad Media era el elemento unificador de la Europa medieval era la iglesia. En la Edad Moderna va a dejar de ser la iglesia. Es más, la iglesia se va a romper en católicos y protestantes. Vamos viendo. Entonces, primero la guerra de los 30 años, tenemos que recordar este antecedente, es decir, lo que va a ser la reforma y la contrarreforma protestante. A monarcas de esta época que hemos visto el año pasado, me parece que vimos a Carlos I el emperador, y llegamos a ver hasta su hijo Felipe II, que se va a ser llamado el Prudente. Que va a ser, estos están en España, ¿no? Carlos I va a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I para España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.
Entonces, era el descubrimiento de América, España tenía muchísimo dinero, ese siglo, el siglo XVI, va a ser de una prosperidad enorme, sobre todo con estos dos reyes. En Inglaterra está la dinastía Tudor, que estaba representada por Enrique VIII y por su hija Isabel, ¿no? En Francia todavía no toma, todavía no alza vuelo, recién va a alzar vuelo a partir de este momento, de la que vamos a ver en la historia universal en la Edad Moderna. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, quiero ponerle algunas imágenes. La Guerra de los 30 años va a estar entre 1618 y 1648. Y va a empezar como una guerra de religiones y va a terminar siendo un conflicto continental europeo. Va a comenzar en Alemania debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Por eso les digo que tenemos que entender, tenemos que recordar, vayan a sus apuntes, sobre lo que vimos el año pasado de la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica. En 1618 los bohemios se van a enfrentar, se van a rebelar contra su rey, Fernando II, quien era católico. Los bohemios querían ser protestantes. Este va a pedir ayuda al rey de España y la revuelta va a ser aplastada. Sin embargo, los estados protestantes alemanes van a apoyar a los rebeldes y el conflicto se va a expandir. Además, los estados germánicos, Además, los estados germánicos intervinieron en España, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Así, un conflicto inicialmente religioso se va a convertir en una conflagración internacional por la supremacía política en el continente. Por ejemplo, Francia, un país católico, se va a aliar en el bando protestante porque su objetivo era debilitar a la monarquía hispana. A ver, vamos a ver, quiero que vean, ¿no? A ver, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, acá tengo un mapita. Están viendo, ¿no? La región de Bohemia, ¿no? Está dentro de lo que va a ser los confines del Sacro Imperio Romano Germánico. Francia va a estar en el centro. España, la península ibérica, la vemos ahí. Está los territorios de los Habsburgo, españoles, austriacos y los aliados, ¿no? En el bando protestante y sus aliados. Vamos a ver que Francia era un país católico, pero Francia se va a aliar con los protestantes. ¿Por qué se va a aliar Francia con los protestantes si supuestamente es un conflicto religioso? Porque inició siendo un conflicto religioso, pero no va a continuar siendo un conflicto religioso. Se va a convertir en un conflicto político. Miren, Francia está en el centro de los dominios de los Habsburgo. Recordemos lo que veíamos la clase pasada. Los Habsburgo, mientras nosotros éramos una colonia de España, hubieron dos casas regentes en España, la casa de los Habsburgo y la casa de los Borbones. La casa de los Habsburgos es la casa alemana y la casa de los Borbones es la casa francesa. Entonces, miren, Francia se va a encontrar en el centro. Francia, ¿no? Al costado, España, y al otro costado, Alemania. Todo esto era los territorios de todo tanto España como Alemania, lo que es el imperio romano germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, tenían al mismo rey. ¿Quién era el rey? Era el rey de los Habsburgo. Entonces, esta contienda se va a llamar de la Guerra de los 30 años por el tiempo que va a durar. Estamos diciendo que era una guerra sobre todo
empezó siendo una guerra religiosa que va a empezar en la Bohemia y después se va a extender por toda Europa. Todos los países que vemos ahí son los países que van a participar de la contienda. En general, los países que están de color naranja son los países de los Habsburgo, son los países en donde los Habsburgo tenían la hegemonía imperial, es decir, eran los reyes. En cambio, los otros son los que veían que querían contrarrestar el poder de los Habsburgo, ¿no? Estaban en Francia, vemos que a pesar de que era un país católico, se va a aliar con los protestantes. Dinamarca, Noruega, Suecia, Transilvania y Prusia, por ejemplo, todos los estados protestantes, inclusive Holanda. Este es el mapa de las guerras de los 30 años. ¿Cuándo va a terminar? En 1648, cuando llegue la paz de Westfalia, ¿no? Regresamos al texto. La paz de Westfalia en 1648 va a poner fin a la guerra y va a significar el fin de la hegemonía española en Europa y el ascenso de Francia como potencia hegemónica. Ahora quiero que veamos uno a uno de estos países, pero primero tenemos que entender bien esto de la guerra de los 30 años. La decadencia española. Tengo también una foto para que veamos a los reyes españoles. En el siglo XVII, España entró en una fase de decadencia. La etapa de apogeo es la que vimos el año pasado, cuando conquistan América justamente. Va a empezar con también lo vimos el año pasado. ¿Recuerdan? Hablamos sobre el matrimonio de Isabel la Católica de Castilla con Fernando de Aragón. Ambos van a unificar el territorio español. Toda la península ibérica, a excepción de Portugal, se va a convertir en el Reino de España. El Reino de España es la unión entonces de tanto el Reino de Aragón como el Reino de Castilla. A la muerte de Isabel la Católica va a sucederla su hija. Su hija también la vimos, ¿recuerdan? Juana la Loca. Juana la Loca se va a casar con Felipe el Hermoso. Es así que ambos van a tener, Felipe el Hermoso era el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, de Alemania. Y Juana la Loca era la heredera de los dominios españoles de la península ibérica, de España. Y también por el lado materno, Felipe el Hermoso tenía iba a ser el heredero de la parte de Italia, entonces del reino de Nápoles. Entonces el imperio de los Habsburgo, del hijo de ambos, se va a convertir en un territorio enorme. ¿Quién va a ser el hijo de ambos? Carlos I. Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Va a ser el primero de los Habsburgo, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ese es el dominio español, el apogeo español. España domina todo el mundo, el emperador. Lo va a seguir su hijo, Felipe II, que se le van a decir Felipe el Prudente. Hasta ahí nos quedamos el año que pasó, el segundo de secundaria. Hasta ahí hemos visto. Ahora tenemos que entender cómo es que España, va a llegar a la decadencia. Miren, vamos a ver a los reyes españoles, ¿no? Estos tres reyes españoles, los reyes que les dije antes son los que vimos el año pasado. Estos son los que vamos a estudiar mientras España se va a convertir, va a entrar poco a poco en la decadencia. Va a estar Felipe III, que se le va a llamar el Piadoso. Después va a seguirlo Felipe IV, que le van a llamar el Grande. Y después va a seguir Carlos II, que le van a decir el hechizado, ¿no? El piadoso, el grande y el hechizado. Con ellos va a empezar la decadencia española. El caso de Carlos II, ¿por qué se va a debilitar tanto? Miren cómo se va degenerando
poco a poco la estirpe. Todos ellos se casaban entre primos, se casaban entre sobrinos, entre familiares, y al final va a terminar corrompiendo todos sus genes y va a terminar en el hechizado, que le decían así porque ni siquiera podía tener hijos, ¿no? Era una situación terrible para él, porque su padre se había casado con su tía, porque su padre de él se había casado con una prima, porque su padre de él se había casado con otra, se casaban entre primos. Entonces se van debilitando los genes y poco a poco van a terminar sin poder siquiera reproducirse, ¿no? Entonces, vamos a regresar al texto, ¿no? Entonces, estos tres reyes, los monarcas que acabo de enseñarles, ¿no? Felipe III el Piadoso, Felipe IV, que le decían el monarca, y Carlos II, que era el hechizado, entregaron el gobierno a nobles conocidos como validos o favoritos. Ellos ya no se van a encargar, como la época de Felipe II, ¿no? De Felipe II, de su padre primero, Carlos I, ¿no? El Felipe II el prudente, Carlos I el emperador, quienes no evitaron el declive del poderío español. La derrota de la Guerra de los 30 años va a suceder en este contexto, cuando ellos van a ser regentes de la Casa Imperial Española. La derrota de la Guerra de los 30 años y la independencia de Portugal en 1640 revelaron la debilidad española, a pesar de que aún poseía un inmenso imperio colonial. Nosotros, toda América, inclusive las Filipinas, en el África también tenían territorio. El territorio de Carlos Primero, era el territorio donde nunca se ocultaba el sol, porque siempre en algún lugar del planeta había un lugar donde había sol en algún momento del día, ¿no? Porque en el Asia, en el África, en América, en Europa, estaban en todo el mundo, era un imperio enorme. Pero poco a poco se va a ir debilitando estas monarquías que inclusive van a entregarle el gobierno, no lo van a hacer ellos, sino lo van a regentar sus favoritos. La situación se va a agravar en el año 1700, cuando murió Carlos II, el último rey de la dinastía de los Habsburgos sin dejar descendencia. Es el rey que les enseñé, el que le decían el hechizado, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, ¿no? El último de aquí, ¿no? El tercero es el rey Carlos II, muere sin dejar descendencia y se va a producir una guerra entre las distintas casas para ver quién lo va a suceder en el trono, porque no tuvo hijos, sobre todo entre la casa francesa y la casa alemana. Esta guerra se le va a llamar la Guerra de la Sucesión Española. Lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces se va a nombrar como sucesor a Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Esto, pero no va a ser tan fácil para los franceses, porque la condición era de que cuando Felipe de Anjou se haga cargo del reino de España, que va a entrar con el nombre de Felipe V. Felipe de Anjou, va a entrar, va a ser el primer rey Borbón, que hasta el día de hoy es la casa que regenta España. Hasta el día de hoy son los Borbones, la casa española, la casa real española. Esta casa va a empezar con, como le digo, con Felipe V, que va a ser nieto de Luis XIV de Francia. Esta decisión originó la oposición de Inglaterra, Holanda y Austria, ya que significaba un aumento del poderío francés. En Europa se trataba de que todas las potencias estuvieran niveladas, ni que ninguna de ellas sobresaliera mucho porque el resto iba a terminar opacada. Entonces terminaban haciéndose guerras todo el tiempo por estos motivos. Cuando los franceses toman el cargo de España, ¿no? Los franceses van a estar en los dos lugares ahora, va a surgir rivalidades con los otros reinos, Austria, Holanda e Inglaterra.
Así va a comenzar la Guerra de Sucesión Española, que va a ir entre 1701 y 1713. Y el inicio en España del gobierno de la dinastía de los Borbones con Felipe V, que es el nombre que toma Felipe de Anjou. Se impuso de esta manera el principio de equilibrio continental, que implicaba que todas las potencias europeas mantuvieran niveladas sus fuerzas para evitar que alguna se impusiera sobre las demás. Es lo que le estoy diciendo. Ese era un principio no escrito, pero dentro de todas las monarquías europeas, todas pensaban lo mismo. Tenía que haber un equilibrio. ¿Para qué? Para que poder salvaguardarse de un vecino demasiado poderoso. España también sufrió una crisis demográfica a causa de las guerras, la peste, el hambre y las emigraciones a América y la expulsión de los moriscos, ¿no? Entonces España antes del siglo XVII tenía muchísima población. Va a disminuirla porque en América era el lugar de oportunidades. Van a venir hacia América, ocupaban mejores puestos, lo que hemos visto cuando veíamos historia del Perú. Entonces, muchos van a venir hacia América a poblarla. Va a significar también un colapso demográfico para España. No le va a significar una mejoría. Encima, Carlos I se va a encargar de hacerle la guerra a todos sus vecinos. Era el guardián de la cristiandad, inclusive a los turcos les hace la guerra, lo cual va a significar una disminución de la población. Es más, van a seguir pestes, van a expulsar a los judíos, van a expulsar a los moriscos, lo cual va a seguir bajando y bajando la población de España. Eso va a hacer que España entre en una decadencia. Ya no va a ser la gran potencia que era en el siglo XVI, sino poco a poco ese lugar lo van a ocupar los ingleses y los franceses. Esto último va a sumarse a la expulsión de los judíos en el siglo XVI, que privó a España de tener una clase capitalista que le permitiera tener un desarrollo económico. Asimismo, el declive de la producción de plata americana agudizó la crisis. ¿En qué sentido? Inglaterra y Holanda han ganado con las... Hay un documento bien bonito, hay una carta de Conde de Gondomar, ¿no? El embajador de Felipe III de Inglaterra. Inglaterra y Holanda han ganado con las paces tanto como nosotros hemos perdido. Y solo diré que dejarnos sacar nuestras lanas, que son los mejores del mundo, y solo España tiene dentro de sí aceite y todo lo demás necesario para labrar buenos paños. Y sin embargo, lo más de que nos vestimos es de manufactura de Inglaterra, de Holanda y de otras partes extranjeras. Y nos sacan por ello el oro y la plata y nos hacen ociosos. Y este es la causa por la que crecen tanto la riqueza, poder y aumento de gente cuando nosotros menguamos, ¿no? Entonces, los países que no tenían todos los remanentes que, por ejemplo, tenía España, porque España se hacía de toda la plata, sobre todo, y el oro que llegaba de las colonias, sobre todo de Perú o de México, ¿no? ¿Qué pasaba en España? En España, por todas las causas que les he dicho, disminuía, y la industria tampoco florecía. Eso va a significar, a eso le vamos a llamar la decadencia española, es decir, que España poco a poco se va a debilitar. ¿Qué va a pasar con Inglaterra? Inglaterra, ¿no? Va a sucederse lo que se va a llamar la Revolución Gloriosa, 1688. Es la revolución por la cual los ingleses van a dominar, el parlamento inglés va a dominar por sobre el rey absolutista. Es el primero que vamos a ver. Cuando hemos visto la clase del año pasado, la clase pasada en la que le hablaba sobre el antiguo régimen, ponía de ejemplo a Francia, a Rusia, a España, pero no a Inglaterra. ¿Por qué? Escuchen, a inicio del siglo XVII, el rey Jacobo I Estuardo trató de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. Quiero que veamos a los protagonistas de la historia, ¿no? Primero tenemos al rey Jacobo I, los Estuardo. El año pasado, como les decía, cuando veíamos
a la casa inglesa, así como veíamos la clase española, veíamos a Carlos I y a Felipe II el Prudente en España, y en Inglaterra estaban los Tudor. Una vez que en Tudor encontramos a Enrique VIII y a Isabel, ¿no? Una vez que muere Isabel, empiezan los Estuardos a reinar. El primero que vamos a ver ahí es Jacobo I Estuardo. Él es el que va a tratar de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. Esta decisión hizo surgir una gran oposición política y religiosa, especialmente a los protestantes no conformistas, es decir, no asociados a la iglesia anglicana. Recordemos también que en la iglesia anglicana en Inglaterra, el jefe de la casa real es el jefe de la iglesia. Por eso se le denomina anglicanos. En 1625, tras la muerte de Jacobo, va a ascender al trono su hijo Carlos I, que va a continuar con la política de su padre. He colocado solo su cabeza porque le van a terminar cortando la cabeza. La historia de estos reyes es alucinante. Jacobo I lo sucede su hijo Carlos I, y de ahí viene Cromwell. ¿Qué va a pasar? Carlos I también va a querer tener esta afán absolutista, y el Parlamento no se lo va a permitir. En Inglaterra, si uno quiere hacer la guerra o quiere subir los impuestos, tiene que dirigirse al Parlamento. Entonces eso es lo que va a intentar Carlos I. En 1628 se vio forzado a convocar al Parlamento para aplicar nuevos impuestos, ocasión que fue aprovechada por los parlamentarios para presionar al monarca a firmar la petición de derechos. ¿Qué era la petición de derechos? Era un documento que limitaba el poder real. Frente a esta situación, el rey decidió suprimir al Parlamento, lo cual marcó el comienzo de una guerra civil y una revolución política. El Parlamento y el rey estaban casi al mismo nivel, ¿no? El Parlamento va a convocar a un ejército para que se enfrente al rey de Inglaterra, a estos Estuardos, a Carlos I. ¿A quién va a convocar? A este noble que vemos en la tercera figura, Cromwell. En 1648, el ejército parlamentario bajo el mando de Oliver Cromwell, que era un protestante puritano, va a derrotar al ejército del rey. 2 años más tarde, el monarca va a ser ejecutado. Le van a cortar la cabeza. 1688, ¿no? Miren la época. Luego, antes de la Revolución Francesa, el Parlamento va a abolir la monarquía y va a establecer una república, Commonwealth. Cromwell va a ser nombrado protector lord del nuevo régimen, aunque después va a asumir poderes dictatoriales y él va a disolver el Parlamento. Los ingleses ya no querían seguir haciendo más guerra civil, así es que van a esperar a la muerte de Cromwell. En 1658, después de la muerte de Cromwell, los Estuardos van a recuperar el trono. Van a llamar a Jacobo II, ¿no? Al hijo de Carlos I, Jacobo II. Lo van a llamar, los Estuardos recuperaron el trono y trataron de imponer nuevamente pero van a hacer lo mismo, ¿no? Jacobo II, la situación se complicó en 1685 cuando el católico, y encima era católico, ¿no? Ellos son protestantes, no son católicos, para ellos la religión era muy importante. Jacobo II asumió el trono, entonces el Parlamento lo va a destituir y le va a ofrecer el trono a Guillermo de Orange, príncipe protestante holandés, y a su esposa María, hija de Jacobo II, ¿no? Él era el yerno de Jacobo II. Su hija de Jacobo II se había casado con él. ¿Quién era él? Guillermo de Orange. ¿De dónde era? De la casa holandesa. Esta va a ser llamada la Revolución Gloriosa, año 1688. El nuevo rey sí va a jurar la Declaración de Derechos, Bill of Rights, donde se reconocían las libertades de los individuos y se establecían las limitaciones del poder real y las atribuciones del Parlamento, ¿no? Estos son los 5 protagonistas de la historia, de esta historia inglesa, ¿no?
van a adelantarse inclusive a lo que está sucediendo en lo que va a suceder después en Francia. Regresamos, ¿no? Ahora, los inicios de la hegemonía francesa. Hemos visto ya la Guerra de los 30 años, lo que va a significar, los antecedentes de la guerra. Hemos visto la decadencia española, los reyes españoles y cómo van a entrar en decadencia hasta la Guerra de Sucesión Española. Hemos visto la Revolución Gloriosa, la de 1688, en la cual los ingleses destituyen a sus monarcas y ponen un parlamento, que el parlamento son sus representantes, en donde valgan más el interés del pueblo que del mismo soberano. Y ahora, ¿cómo va a entrar los franceses? Cada uno tiene una historia particular. En cambio, los franceses es totalmente distinto. Vamos a tener dos protagonistas principales. ¿Quiénes son los protagonistas principales? Los estoy colocando aquí, ¿no? Van a ser Luis XIII y Cardenal Richelieu, ¿no? A Luis XIII, ambos los ha inmortalizado en esta novela Los Tres Mosqueteros, ¿no? El Cardenal Richelieu, están ahí, ¿no? Es el rey francés, el cardenal, todos están, lean esa novela. Si queremos entender esta parte de la historia, esa novela que es genial, nos enseña este momento de la historia. Bien, en la primera mitad del siglo XVII, perdón, se pusieron las bases de la futura supremacía francesa. Durante el reinado de Luis XIII, 1610 y 1643, el gobierno efectivo de la corona francesa estuvo en manos del cardenal Richelieu. Son los dos protagonistas que están ahí en la ilustración, ¿no? Luis XIII y el cardenal Richelieu. Luis XIII, padre del monarca por antonomasia del despotismo ilustrado. Luis XIV, que se llamaba el Rey Sol. Él es su padre. Los objetivos fundamentales de Richelieu, que era un cardenal, un noble cardenal francés, ¿no? Fueron la afirmación de la autoridad real y la consolidación del poder de Francia en Europa. Para ello va a buscar someter a la nobleza, neutralizar a los protestantes, robustecer el poder militar. Como parte de su política, Richelieu propició que Francia interviniera en la guerra de los 30 años, que emergió como principal potencia del continente. Es decir, lo que empezamos viendo, la guerra de los 30 años, Francia, a pesar de ser católica, va a estar del bando de los protestantes solo para debilitar a los franceses. Para debilitar a los españoles. Cuando se debilitan los españoles, la casa de los Habsburgos, los franceses van a ser los que van a tener la hegemonía en el continente. Tanto es así que ellos inclusive van a colocar al siguiente rey en España. ¿Quién es el rey? Felipe V, Felipe de Anjou. Este es el contexto de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Estos son los protagonistas y esto es toda la clase. Espero que les haya servido la clase. Estoy dejando, ya saben lo que tienen que hacer y encima tienen que hacer lo que dice abajo, ¿no? Hay un ejercicio acá donde dice aplicamos lo aprendido. Necesito que también lo trabajen. ¿Está bien? Tienen plazo hasta el viernes para presentar las tareas. Los que están trabajando están bien, les ha ido bien en las notas de primer trimestre, no bajen su promedio, chicos, les está yendo bien. Bueno, a la mayoría, algunos no tanto. Espero que estén bien, estoy pensando en ustedes, les mando un abrazo fuerte, nos vemos, chau.